tu demonio te ataca. Cuando vos estás solo con tu cabeza en la piscina, un nadador de verdad me va a entender. Si no tenés el respaldo de Dios, vas a caer muy fuerte. Hoy estamos en un nuevo episodio de Real Process, chicos. Hoy con Mati. Mati nadador, yo le digo. Así, nadador, entrenador, todo, pero yo nunca voy a dejar de hacer lo que hago. Perfecto. Bueno, para que tengan en cuenta, Mati Sí. hoy es nadador, coach. Sí, así mismo. Y yo te digo que parte más es motivacional. Y sí, Consumo su contenido y es espectacular. Gracias, agradecido por tu palabra. Perfecto. ¿Qué te iba a decir, Mati? Antes de comenzar, ¿por qué la natación? Bueno, la verdad que nací en una familia muy bendecida. Mi papá es ex oficial de Marina retirado. Ok. Y cuando se retiró se fue a los colegios a enseñar natación. Y yo desde que tengo conciencia le acompañaba a él en sus clases de natación. Entonces me enamoré de ese ambiente porque me recuerdo que con el calor que tenemos en Paraguay, la frescura de entrar al agua cuando salía, el hambre que tenía mi mamá cuando me esperaba mi sándwich. Y yo no esperaba todos los días irme a nadar para poder salir fresquito y a comer rico. Y crecí con eso. Y después cuando mis padres decidieron emprender y abrir su propia escuela de natación, nos metimos en el mundo competitivo. Okay. Y ahí me di cuenta de que el deporte era algo que se podía tomar en serio, algo que te podía desafiar y llevar más allá de una simple vida. Y aparte que ya me gustaba lo ya entrar en cualquier charco de agua que veía, desafiarme y sentir que podía ganar una medalla o sentir que la gente estaba orgullosa de mí o tener el aplauso de la gente que todo el mundo quiere, que buscaba eso. Entonces ahí fue donde decidí tomar, no tomé por obligación, pero fue mi primera opción y gracias a Dios me encantó y ya no solté más. ¿En serio? Hasta hoy en día y por ¿En eso serio? lo hice. ¿Y cómo eso afectó en tu vida personal? Y bueno, como te dije, crecí desde que era pibe de séptimo, octavo grado, me decidí enfocar en eso era de esos niños que era súper disciplinado en entrenar, comer, estudiar, dormir y tratar de repetir, estaba decidido en enfocar toda mi energía en eso, ya desde muy pequeño. Y cuando empecé a rendir al 100, empecé realmente a destacarme, a alcanzar mejores marcas a los 17 años, la vida me pone un estate quieto. Me dice, mira, así no son las cosas, no es muy fácil como pensás. Y me detectan una escoliosis crónica, es una desviación de la espalda, en donde me tuve que someter a una cirugía inmediata porque uno de mis pulmones estaba siendo afectado por mi columna. Y el doctor me dijo, mira, no hay caso, vas a tener que abandonar la natación y si tenés suerte, vas a volver a caminar. O sea, Ahí yo estaba 1% tu probabilidad. Ahí yo estaba frustrado con la vida, estaba enojadísimo con Dios. Y ¿Qué le dije, pensaste ahí? ¿cómo? ¿Qué pensaste ahí? Cuando te dijo eso el doctor. No, y le dije, Dios, mira, me diste un sueño tan grande para al final tener que abandonarlo. Dediqué toda mi vida a renunciar a mis amistades, no pensé en ser médico, en ser ingeniero, no, yo quería ser nadador. Me recuerdo incluso que mi mamá me llevó a esos test de psicólogo psicológico para ver cuál es tu propósito en esta vida o cuál es tu mentalidad o tu deseo más profundo. Claro. Y me salió, o sea, yo siempre llegaba a la conclusión de que quería ser deportista, quería ser nadador. No había de otra. Hasta que me tuve que someter a esta cirugía. Estaba frustrado, enojado con Dios, enojado. Y le dije, todo el mundo tiene que continuar su sueño. Yo tengo que estar acá acostado en una cama, sin poder moverme. El doctor me dijo, si tenés suerte vas a volver a caminar normal. Y pum, aunque esto me parece muy de película, pero la siguiente semana se anuncia pandemia mundial. Cuarentena total para todo el mundo. Eso fue antes de la pandemia. Yo me operé un 20 de enero. Y la pandemia creo que comenzó en febrero. En febrero. Ahí fueron 1 o 2 semanas después de mi operación. Todos teníamos que estar encerrados en la casa. Nadie podía salir. Y yo realmente ahí sentí como la presencia de Dios me decía, mira, yo estoy contigo. Porque yo le dije, todo el mundo puede continuar y yo me tengo que quedar. Y fue ahí en donde todos se tuvieron que encerrar. Y fue como que Dios encerraba al mundo entero para mí. Sentí ahí un privilegio tremendo y Dios me dijo, este es el momento que no te puedes entrenar físicamente, pero sí mentalmente. Y fue donde me empecé a someter en los estudios de la natación, en los estudios teóricos. Me empecé a unir virtualmente con los mejores entrenadores del mundo, con los mejores atletas que estaban ofreciendo ahí su coaching online. Claro. Empecé a investigar sobre los estudios biomecánicos de la natación. Me sumergí en el mundo del agua de otra manera. Utilizaba mi mente cuando no podía utilizar mi físico. Claro. Y después, paso a paso, Dios me fue habilitando de vuelta a poder moverme, poder recuperar la movilidad y entrar de vuelta al agua. Y ahí fue en donde realmente logré encontrar un refugio dentro del agua y me di cuenta de que el deporte y especialmente la natación me ayudó a recuperar toda mi movilidad. Y no solo eso, sino que a los 6 meses posterior a que te operaste. Posterior a que me operé, desarrollé un conocimiento que me permitió
entrenar a tu primer atleta, como siempre yo digo, tu misma persona. Claro. Yo mismo me pude entrenar y logré llevarme a un nivel que logré volver a un nivel competitivo. Y a los 6 meses ya estaba nadando como una persona totalmente normal. Y a los 1 año me enfrenté al gran desafío, un clasificatorio, un sudamericano absoluto de natación en aguas abiertas, 10 kilómetros. Una distancia que no cualquier persona puede nadar y mucho menos una persona que se había operado de escoliosis. Claro. Fue realmente donde vi la gracia de Dios que puso sobre mi vida en poder presentarme este deporte. Y ahí me di cuenta que con la metodología que había aprendido en ese momento de crisis que yo tuve, donde no podía moverme físicamente, todo lo que absorbiste en eso, me sirvió para poder entender, comprender qué es lo que necesita un nadador, qué es lo que necesita una persona para poder desenvolverse y llegar a su máximo potencial dentro del agua, sin importar las circunstancias, sin importar que te hayan dicho que no podés volver a caminar. Entonces fue en donde logré enfrentarme a ese clasificatorio al sudamericano, clasifiqué al sudamericano, me fui y representé al Paraguay de una manera increíble, logré ser el primer atleta de Paraguay en completar una distancia de 10 kilómetros a nivel internacional. Y después cuando volví dije, bueno, esto solamente no se puede quedar para mí, tengo que tratar de expandir, comunicarle al mundo todo lo que, el conocimiento que pude implementar. Y ahí fue donde dije, voy a empezar a entrenar mis primeros atletas. Y mi primer atleta fue mi hermano. Demasiado me recuerdo, tenía 10 años cuando eso. Yo súper emocionado. Cuando te llega el primer amor de tu primer atleta y le ves evolucionar, no tiene precio. Sí. Y ahí empecé a implementar mi método. Después se unió otro alumnito y mis padres me dieron la oportunidad de poder tener un grupo de atletas. Después llega el punto de inflexión cuando llega el primer récord nacional. Y ese fue un boom, momento donde me di cuenta que Dios me estaba bendiciendo, me estaba diciendo, este es el camino que tenés que seguir, porque cuando le veas a una persona alcanzar un gran objetivo que esa persona tenía, es como que te sentís parte de ese objetivo o como si fuera que vos también estás avanzando. Sí. Y me di cuenta que aparte de servirle a los demás, te daba satisfacción, claro, como que realmente mi propósito se estaba haciendo real a través de la bendición de otras personas. Y fue ahí en donde ya no paré más, desde el año 2021 que vengo enseñando natación. Y empezaban a caer los récords, empezaban a sumarse las personas a mi equipo, a querer nadar con mi metodología. Sí. Y de ahí ya no paramos. Entiendo. Sí. ¿Esa competencia que hoy hiciste fue en? En Perú, Lima, Perú, en el Océano Pacífico, 10 kilómetros. Océano Pacífico. Sí. Tenía 15 grados la temperatura y 15 grados el ambiente. Fue una locura. ¿Y cuántos atletas había en esa competencia? En ese momento eran 30 atletas. 30. Sí. O sea, 29 y 30 contigo. Éramos 30 atletas que participamos en ese torneo internacional. De todo Sudamérica, digamos. De todo Sudamérica, sí. Qué loco. No, fue una locura. Y después cuando vine acá a Paraguay, empecé con un atleta, como te dije. ¿Y qué pensaste? ¿Qué pensaste así? Tipo, viste que está en la competencia, no sé cómo decir, disparan ahí, avisan, no sé. Ese momento antes de entrar al agua. ¿Qué pasa por tu cabeza así? Mira, en ese momento, como te estaba comentando antes del podcast, vos sentís que no estás listo. Que realmente te duele el dedo meñique o que comiste mal esa mañana. Pero también como entrenador aprendí de que el momento de la competencia no puede existir el pensamiento negativo o una situación mala que te quite de tu mejor rendimiento. Vos hasta el último centímetro tenés que pensar que vas a rendir al 100%. Después, si llegas a la meta y te das cuenta que no fue el resultado que querés, lo primero que tenés que hacer es ir junto a tu entrenador, una persona que realmente sabe lo que necesitas para seguir al siguiente nivel y ver en qué te equivocaste o en qué empezar a apuntar. Nunca dejar que en ese momento mirar a tu derecha si hubo alguien mejor o a tu izquierda si hubo alguien peor o escuchar los comentarios negativos o dejar que tu cabeza te invada de la mentalidad de no puedo, no. Directamente ir con la persona que sabe qué pasó y la única persona que comprende el proceso que vos sentís. Entonces, en ese momento sentía que todo iba a salir mal y que realmente no estaba preparado para eso porque todavía era un atleta novato mentalmente. Claro. Me lancé y realmente un atleta cuando empieza a nadar se activa la adrenalina y es ahí en donde es un momento muy tóxico, se dice, porque podés arruinar todo lo que hiciste, podés controlar esa adrenalina y usar a tu favor. Realmente llevar a cabo todo lo que practicaste, todo lo que entrenaste y que las cosas salgan de la mejor manera posible. O hacer cualquier disparate, dejarte guiar por los impulsos y gastar tu energía sin sentido y terminar devastado. Gracias a Dios pude controlar esa energía y terminar de manera exitosa la carrera.
Y esa carrera se mide por tiempo, por... Viste que la natación creo que normalmente en esa carrera la carrera abierta... de aguas abiertas Sí. no se mide por tiempo, se mide por posición, por puestos. Pero sí hay un rango que vos tenés que llegar 30 minutos antes del primer puesto o estás descalificado. Y si te pasan por más de una vuelta, también te van a quitar del agua y todo eso. Pero gracias a Dios salimos bendecidos. Entiendo. Prácticamente desde chico era el agua. Así mismo. Pero cuando te diste cuenta si ese tipo de cosas, que decir, esto quiero hacer con mi vida. Viste que hay un antes y un después. Sí. Tipo, una vez uno practica por deporte. Así y ya mismo. una vez que decir, no, yo quiero esto para mi vida, hacer todos los días de mi vida, ¿verdad? Así mismo. Y como te dije, cuando ocurrió una clasificación de mi atleta de 13 años a un panamericano absoluto, la verdad que hay muchas subidas y bajadas en este deporte. Vos te das cuenta que a veces decís, estoy simplemente siendo un profesor más, o estoy viniendo, entrenando, enseñando al chico 2 horitas, después me voy a mi casa, me encierro en 4 paredes y crees que no causas mucho impacto. Pero realmente, si te pones a observar a tu alrededor, estás causando mucho impacto en las personas. Sí. Vos le estás desafiando todos los días a superarse. Y eso te das cuenta cuando los objetivos se logran. Y cuando ocurrió eso, cuando yo tuve una niña de 13 años que fue la más joven de toda América en clasificar en un Panamericano, fue como un boom para mí, como una lluvia de bendición. Y aparte de eso, me sentí muy realizado, muy protegido con el trabajo que estaba haciendo de parte de Dios y con todo el conocimiento que Él me estaba inculcando y me estaba permitiendo aprender. Y la felicidad que se transmite en otras personas. La alegría que tiene la niña o el atleta al lograr su objetivo no tiene precio. Y después también te das cuenta que cuando tenés los momentos bajos y querés abandonar todo, y después vienen de vuelta esos momentos que compensan los malos, esa medalla o ese objetivo por el cual tanto luchaste, se hace más dulce otra vez la recompensa y querés volver a pasar, estás dispuesto de vuelta a sacrificar todo eso o a volver a pasar por todo eso que a veces cuesta o te desafía para realmente ver que una persona alcanzó su objetivo, una persona progresó gracias a vos. Eso no tiene precio. Entiendo. 3 cosas que vos crees que le hacen exitoso a un nadador. ¿Qué vos pensás que es? Ok. 3 cositas. La primera, mentalidad. La persona tiene que estar comprometida porque a nadie le gusta despertarse a las 5 de la mañana, desnudarse y lanzarse en el agua fría para sufrir. Vos tenés que tener un por qué estás haciendo eso. Y no tenés que buscar la motivación, porque si buscar la motivación es un placer que va y viene. Realmente nunca perdura. Y vos tenés que buscar un objetivo y pelear por eso, no tener un plan B hasta que salga e ir con la persona correcta y por el camino correcto. Entonces la mentalidad va a jugar un papel fundamental en eso. Si vos realmente estás comprometido, como te dije anteriormente, tenés un estilo de vida, sabes del por qué estás haciendo eso, tu mente no te va a jugar una mala pasada. Número 2, constancia. Si vos no sos constante, el agua es otro medio ambiente, un ambiente en donde el ser humano no está acostumbrado a desplazarse. Desde que entras ya te quita lo que más necesitas para vivir, el oxígeno. Ya te desafía ya desde el día 1. Por eso las personas grandes que empiezan a nadar se desesperan un montón. Sin embargo, los niños no tienen mucha conciencia de lo que está pasando y rápido se acostumbran. Claro. Pero los adultos muchas veces vienen con traumas. Por eso a veces trabajar con adultos es más difícil que trabajar con niños. Pero necesitas la constancia y por más duro que sea, saber que el cuerpo quiere sobrevivir, el cuerpo no quiere morir, el cuerpo se adapta, evoluciona. Por eso el ser humano logró conquistar el agua y logramos convertirlo en un hermoso deporte. Y con la constancia, si vos, un atleta, por ejemplo, que nada 6 meses y te falta 2 semanas, retrocede automáticamente esos 6 meses, porque se pierde la sensibilidad al medio ambiente. Entonces el nadador, aparte de tener la mentalidad de ir a levantarse todos los días, tiene que hacerlo con constancia, nadar todos los días, porque entrenamiento a medias no sirve, claro. Ser mediocre no sirve, la Biblia mismo dice. Entonces, la gota no rompió la roca en el primer intento, claro. Sino por su persistencia. Ir y ser constante, pelear, hasta que tu cuerpo se adapte y realmente te dé lo que vos querés, tu objetivo, sea un tiempo, una marca, una clasificación. La constancia. Y tercero, tienes que tener la capacidad del cambio. Tenés que estar dispuesto a moldearte todas las veces que sea necesario. Porque está bien, vos tenés la mentalidad, estás decidido. Constante, excelente. Te vas todos los días a nadar los mismos 10.000 metros.
Pero si te das cuenta que esos 10.000 metros o esas 3, 4 horas que estás entrenando no te llevan en una parte, te están manteniendo nadando en un pozo con agua, es cosa de loco. Te vas a desesperar y ahí vas a querer abandonar de inmediato el barco. Lo ideal sería que vos estés bien guiado y tengas una persona que te esté diciendo cuáles son tus errores y que estés dispuesto a aceptar esos errores y realizar esos cambios, por más que esos cambios incluyan retroceder un poco. Porque el nadador realiza movimientos muy monótonos, repite una y otra vez, miles de veces por día el mismo movimiento, las mismas brazadas. Y si vos tenés un pequeño desbalance en una brazada y repetís miles de veces, ese error se impregna en vos. Y cuando el entrenador te dice para desprenderte de ese error, genera una incomodidad. Claro. Vos tenés que hacer un movimiento totalmente contrario, error contrario se llama la natación. Engañarle al cuerpo y hacerle creer que vas a meter totalmente para el lado contrario para que ya no cruce. Porque el atleta cree que al cruzar está metiendo bien el brazo. Pero cuando le obligas a extender para el otro costado, simplemente llega a la extensión correcta. ¿Me explico? Sí. Y ese cambio genera incomodidad y muchas veces genera también subir los tiempos o sentirse más débil. Porque no es un estilo al cual vos estás acostumbrado. Sí. Hasta que fortaleces ese estilo y te das cuenta que te ayuda al final superar esa barrera que te tenía ahí estancado. Y yo creo que esas 3 leyes también se pueden aplicar para la vida tranquilamente. Esas 3 cosas. La mentalidad, la constancia y la habilidad del cambio. Para cualquier cosa cotidiana. Así mismo. Totalmente. Me gustó lo que dijiste, justamente, y creo que así siempre hablamos con Pablo. Creo que todo cambio bueno va a infligir incomodidad. Así mismo. Creo que lo que no es incómodo quiere decir que no está así mismo haciendo un cambio a nosotros. Así mismo. Hay que tratar de sentirse cómodo en la incomodidad. Sí, la verdad que está bueno eso. Sí. O sea que estoy viendo tus redes y vi que estás motivando mucho. Tipo, estás haciendo esos videos. ¿Cuándo te diste cuenta de que querías, aparte de enseñar, motivar? Pues son cosas diferentes. Sí, así mismo. Bueno, y la verdad que yo siempre me di cuenta que tenía una característica muy peculiar de enseñar, porque aparte de que soy medio sordo y tengo que levantar la voz, desde ese punto luego ya llama la atención. A mí los doctores me dijeron que tengo un lado 70% de la audición y el otro 60%, entonces tengo que hablar fuerte y yo no me doy cuenta de eso. Y en ese momento ya llama la atención. Siempre le digo a mis alumnos más pequeños a veces, yo nunca grito, yo solamente hablo fuerte porque ni yo me escucho y nunca me enojo con nadie. Simplemente necesito eso para sentir que estoy hablando, si no, no escucho, para que sientan tranquilos. Y me di cuenta que siempre las personas me prestaban mucha atención al hablar y muchas personas se me acercaban y me decían, che, eso que me dijiste me tocó demasiado, o estuve pensando en eso, incluso en el Ironman ahora. No sabes, la satisfacción tremenda. Ahí me di cuenta que realmente decidí la profesión correcta. Yo siempre digo que no trabajo, tengo la bendición de hacer lo que amo y ganarme el pan de cada día con eso. Cuando las personas cruzaban, me cruzaba con ellas en medio de la corrida, me decían, profe, gracias a lo que me dijiste en tu video, pude salir del agua y ¡fua! Era como un baño de agua fría. Ya en mi mente queriendo abandonar, no tengo que terminar porque ellos creen que yo, gracias a ellos, ellos salieron, entonces yo también puedo, y así estoy jugando con mi cabeza. Y me di cuenta, gracias a la felicidad que causaban las personas, muchas palabras que yo tiraba, y muchas veces también me di cuenta que a mí me ayudó en lo personal cuando me encontraba en momentos muy bajos. Yo cuando me empecé a dedicar más a ser entrenador fue cuando entré en el peor momento deportivo personal, cuando yo quería alcanzar una meta muy grande. Y Dios automáticamente transformó eso a una súper bendición. Yo me estaba preparando de vuelta para una maratón acuática de 10 kilómetros para clasificar en el primer campeonato más grande que vamos a tener acá en Paraguay, en el ODESUR 2022. Fue en Encarnación, el Aguas Abiertas. Y me estaba preparando para ese campeonato y nadaba 7 horas al día, desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Tuve inclusive que renunciar a un semestre de la facultad. Me iba a nadar también a la tarde nuevamente, todo. Incluso solamente enseñaba 2 horas cuando eso. Y cuando llegó el día de la competencia, me agarró un calambre a la mitad de la competencia. Tuve que abandonar. Era una sola clasificación. Yo me quedé fuera del campeonato. Pero, gracias a Dios, atrás mío iba un atleta mío, que yo también le estaba preparando para eso. Él inició esa preparación conmigo, volvió a la natación gracias a esa preparación. Y cuando él llegó a la meta, se me informa de que él es el que clasificó y yo me voy como entrenador a una selección absoluta por el país. Esa fue
una de las primeras convocatorias grandes que yo tuve a nivel entrenador. Y fue una de las más grandes para Paraguay. Y realmente en ese momento me sentí de vuelta protegido por Dios y diciendo, mira, aparte no te doy esto, pero te estoy guiando por el camino correcto. Y eso entendí después de 6 meses, 1 año. Porque al comienzo estaba también renegado, no, yo tenía que estar nadando, yo tenía que estar acá. Pero después, poco a poco, me fui dando cuenta de que tuve que bajar 3, 4 cambios para mí, de enfocarme en mí y empezar realmente a enfocarme en las cosas que tenía control, como mis atletas. Estaba ahí, le dedicaba un poquito más de tiempo al trabajo, a que ellos mejoren. Y ellos estaban teniendo bendición y yo creía que no tenía bendición porque a mí no me estaba funcionando, Claro. no estaba todavía alcanzando mis objetivos personalmente. Sí. Pero me di cuenta que sí estaba siendo bendecido con mis otros atletas. Y ahí fue en donde Dios no me dio lo que quiso, así como yo quería, pero me dio en crece muchísimo más otra vez. Me llenó con mis atletas de récord, de clasificaciones, de medallas. Y eso como fue un escudo protector diciendo, no, tranquilo, no era por ahí, no te voy a dar lo que querés, pero tengo algo mucho mejor. Mucho mejor. Y este año, a comienzo de año, o el año pasado, 2 meses antes de que termine el año, me di cuenta que no quería dejar todo ese conocimiento solamente acá en Paraguay, no quería dejar solamente para mí. Y me dije a mí mismo, yo tengo que buscar crecer a través de las redes, en donde es un lugar donde se está expandiendo a por 1000 las personas, los deportistas, los entrenadores. Y ahí fue donde le conocí a Enrique, que fue también una persona que participó contigo. Enrique, ¿cómo estamos? Gracias por todo tu conocimiento, fueron de gran ayuda para mí. Y él me guió de la manera correcta para poder llevar ese potencial que Dios me dio, ese talento, a todo el mundo. Y canalizó lo que... Así mismo. Para poder expandirlo. Así mismo. Veo que hablas mucho de Dios. ¿Cómo sentís vos que impactó tu fe en todo el proceso hasta ahora? Uf. Y la verdad es que yo digo que hasta ahora Dios sigue trabajando conmigo hasta el último día, porque creo que el hombre muere cuando deja de aprender. Y Dios me sigue enseñando cosas, y saltar al agua es un paso de fe, como dice Spider-Man. No tenés noción de lo que puede pasar ahí. Estás vos contra otro medio ambiente y tenés que creer en el proceso que pasaste. Entonces fue un desafío constante de fe. Tuve muchas luchas, incluso con mi familia, mucho tiempo, con mis atletas, con otros entrenadores, con las redes. Y Dios va forjando tu carácter en ese entonces, y yo creo que el único refugio, el único momento en donde vos decís estoy en paz es si buscas de Él, porque siempre vos crees que te falta algo, siempre decís no tengo que alcanzar eso para ser feliz, o no tengo este video tiene que viralizar y ahí yo voy a ser feliz, o no, este atleta tiene que alcanzar este objetivo, o yo tengo que alcanzarlo, si no, no voy a hacer, o no voy a encontrar eso que yo necesitaba. Y mentira, siempre querés más, siempre, y el deporte mismo lleva eso. Por eso vemos muchos grandes atletas como Michael Phelps, Ian Thorpe, grandes leyendas de la natación que terminan en depresión, se metieron en las drogas y después vuelven a encontrar ese refugio nuevamente en el deporte. Pero eso rápido de vuelta se apaga. Cuando vos estás solo con tu cabeza en la piscina, un nadador de verdad me va a entender, tus demonios te atacan. Porque vos estás en silencio con el agua y sabés lo que tenés que enfrentar y sabés que vos tuviste más bajada que subida. Y ahí es donde realmente la cabeza te empieza a atacar. Vos te das cuenta de que si no tenés fe no te vas a ninguna parte. Si vos no tenés fe, tal vez en un momento llegas a alcanzar tus objetivos, pero vas a querer más y te vas a dar cuenta que en algún punto ya no vas a poder alcanzar con tus propias fuerzas. Vas a tener que apalancarte con otros atletas o con Dios, y si no tenés el respaldo de Dios vas a caer muy fuerte. La mayoría de los nadadores olímpicos terminan en depresión porque invierten mucho tiempo en algo que después termina en la historia. Incluso la mayoría de atletas élite. Claro. Que dedican su vida a una sola cosa todos los días. Así mismo. Y por eso también es muy valiosa la mentalidad que tiene el rey de la natación, Michael Phelps, porque él, por ejemplo, en el año 2012 perdió una de sus carreras favoritas, ya tenía 30 años, perdió contra un pibe de 23 años. Él en el 2008 ya había salido el mejor deportista del mundo, el más condecorado, ya no tenía nada que demostrar. Él se presentó para ir a molestar nomás en el 2012 y perdió, y le dolió. Y nadie sabe que 8 meses antes de esa competencia él se había roto el brazo y no le dijo a nadie porque su entrenador no quería que eso abrume su cabeza, y él perdió esa carrera. Y él ya había dicho en una entrevista que el 2012 era su última Olimpiada, se iba a retirar y iba a abandonar el deporte. Pero ¿qué pasó?
Él perdió esa carrera que tanto amaba, que se le consideraba su carrera, y en silencio se preparó 4 años más para volver a enfrentarse más viejo, más cansado, con más pibes que probablemente hayan surgido y estén más fuertes que él, pero no, él sabía que iba a ganar esa carrera. Y hay un momento muy gracioso en donde la cámara la apunta en la precompetencia, es donde ves que está enfocado con los auriculares, parece que está enojado o decidido, y el atleta que le había ganado 4 años antes está frente a él bailando, está bailando muchacho que te voy a volver a ganar. Se enfrentan en esa carrera y Michael Phelps con 36 años logra ganar el oro y se levantan en el andarivel y después dice de que él estaba seguro de que iba a ganar esa carrera porque él sabía que era el mejor, no había duda, simplemente estaba en tener fe, volver a prepararse 4 años, porque eso realmente es tener fe. Él en el 2012 había caído en su crisis de depresión, de que no quería más saber nada, se metió en la droga, tuvo incluso una sanción y después logró superar eso y se preparó. Y eso es fe pura, porque el deporte está tan avanzado hoy en día que vos no puedes decir el año que viene voy a ser el mejor, porque no sabes si en China están preparando a una niña de 12 años que te va a destrozar, porque de hecho está pasando ahora. Hay niños de 12, 13 años que ganan, personas que se prepararon toda su vida. Entonces, el deporte es fe pura. Si vos no tenés fe, no vas a poder soportar toda la presión que va a meter tu cabeza. Vas a lograr 2, 3, 4 medallas, incluso un récord, unos cuantos aplausos, pero eso se va a pagar. ¿Y cómo continúas después de eso? Yo creo que el retiro del deportista de verdad o el nadador de verdad no existe. Es un estilo de vida. El nadador sigue nadando, se sigue desafiando, incluso hace Ironmans. Ahí vos te das cuenta que personas de 80, 90 años nunca abandonaron ese estilo de vida. Y es un estilo de vida de fe, de creer de que vos podés, a pesar de que se te presentan miles de excusas, porque excusa, problema tenemos todo. Ahora, si vos crees que eso te puede detener, ya depende de vos. ¿Qué crees que es más duro, la subida o la bajada? Justo estamos hablando de eso antes. Así mismo. A ver, te voy a diferenciar 2 cosas, duro y peligroso. Duro, obviamente, la bajada. A nadie le gusta perder. Nadie quiere la plata. La plata es el primer perdedor. El segundo puesto es el primer perdedor. Todos quieren el oro. Y cuando empezás a perder, te das cuenta que sacrificaste demasiado tiempo y las cosas no salen como quieres, te pica. Todos tenemos algo de ego ahí. Todos tenemos algo que sacrificamos y queremos cuidar eso. Y duele. Eso hace que muchísimos abandonen el barco y digan, no puedo. Pero si verdaderamente te gusta o tenés el corazón de atleta, vas a continuar intentando. Y cuando te salga la victoria, eso es más peligroso. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés una victoria, te relajas. Entras en un estado de, ya realicé mi objetivo, y ahí es en donde pasa, ¿y ahora qué? ¿Volver a pasar por todo ese mismo proceso? ¿O me fue fácil esta victoria, voy a seguir ganando, no hace falta que vuelva a trabajar así de duro, no hace falta que vuelva a pasar por todas esas bajadas de vuelta? Eso es más peligroso, porque ahí se activa un nivel de dopamina, un estado de relax, un estado de flow en donde vos decís, ya soy el campeón, ya alcancé mi objetivo, y tu cuerpo entra en modo relajación. Y rápido tenés que aprender a salir de ese modo porque es peligroso. Ese punto hace abandonar mucho más atletas que el punto de bajada. El punto de bajada hace ¿qué queda después del piso? Nada más que impulsarte hacia arriba para salir. Y es el momento en donde vos volvés a surgir más fuerte y te das cuenta que valió la pena la bajada. Como a mí me enseñó, tuve que perder para aprender que tenía que subir con otras personas, y te das cuenta que el momento de subida es la punta del iceberg nomás. Lo que realmente vale la pena es estar ahí abajo y aprender a subir. El proceso real, como se llama realmente tu poder, que tiene detrás ¿cómo se dice? Una explicación. Vos podés verlo de una manera súper valiosa. Ese nombre te enseña, te habla muchísimo. Sí, totalmente. Es verdad, el proceso es lo que realmente vale la pena. Peligroso la subida, dura la bajada. Dura la bajada. Creo que al final el proceso es lo que le da el valor al premio. Así mismo. Llegar a la meta. Llegar a la meta. Justo antes hablando de meta, vi que hace poco hiciste un Ironman. Sí. Fue en Encarnación. ¿Qué tal esa experiencia? El ambiente luego ya te da un aura, como se dice, ya te da una sensación de que alcanzaste un nuevo nivel, ya sos parte de un grupo exclusivo. Eso es lo que queremos las personas, sentirnos realmente especiales, sentir que logramos algo muy valioso, y eso es lo que causó el Ironman en mí, porque una semana
Bueno, yo pagué la inscripción el día que salió la 173, porque ya dije que mi mente me iba a decir, no, vos estás ocupado, vos tenés competencia, vos tenés atleta que atender, no te podés enfocar en 3 deportes, lo tuyo es natación. Y las bicis son naves espaciales, vos, ese no es tu deporte, vos tenés una bici normal. Tú, corrida, vos no corriste, el nadador se sabe que corre mal, ¿qué te vas a meter en eso? Y la mente así empieza a jugar. Y mes tras mes, me anoté 8 meses antes. Después seguía nadando, apenas corría, apenas andaba en bici, quedaban 6, 5. Y no abrí ese reloj, quedaban 50 días. Tuve un lanzamiento especial, traté de prestarle mucha atención a lo que era la parte del agua, mi punto hábil, pero estaba la corrida y la bici, que era la mayor parte de la carrera. Que era, como dijimos hace rato, un salto de fe. No sabía lo que te esperaba en todo eso, en más de 100 kilómetros de carrera. Y una semana antes de la competencia me guincé la muñeca y dije, no, acá se acaba para mí. Le escribí a una persona para que me borre de la competencia. No me contestó, gracias a Dios. Ya estaba mi dinero ahí en juego, estaban mis atletas presentes. Yo me tenía que ir a esta encarnación y como corazón de deportista no me iba a dar estar ahí y ver que ellos corran y yo no. Claro. Muchas veces personas de mayor edad, personas que recién entraron en el deporte y saber que yo tenía más recorrido que ellos en el deporte y no estar ahí me iba a picar. Entonces dije, bueno, Matías, ya estás, te vas a tirar. Llevé mis cosas y me lancé al agua. Salí del agua en una muy buena posición y en la bicicleta fueron 3 horas y 30 de pelearme con mi cabeza. Porque yo salí tercero de la posición de 700 atletas. Terminé puesto 287 en la bicicleta. Vi 200 naves espaciales pasarme y yo me había calambrado en el kilómetro 60. Y me empecé a pelear con mi cabeza. Le dije, te vas a descalambrar. Y repetía un versículo bíblico que lo transformaba a mi manera, que decía, los que confían en el Señor correrán y no se cansarán. Abrirán su águila como las águilas. Nadarán y no se cansarán. También decía así, porque la natación, aparte del Ironman, le metía ahí. Para mi alumno también suelo tirar ese versículo. Y me peleaba con ese versículo y con mi cabeza. Y realmente pude sentir como mis músculos se recuperaron. Después ahí me bajé a correr. Empecé a mi ritmo tranquilo, un ritmo muy bajo de mi capacidad, y después me di cuenta que pasaban las chicas, pasaban los muchachos y empezaba a entablar conversación con ellos. Me iba apalancando así, me iba apalancando una y otra vez, y después miré mi cronómetro y me faltaban 10 kilómetros para la llegada nomás. Ya dije, no puede ser, lo voy a lograr. Y a lo largo de toda esa carrera te pones a pensar en todo lo que pasaste para llegar ahí, en todas las veces que dijiste, no puedo, esto no es posible, y ver cuando ya cada vez estás más cerca que sí va a ser posible. Te da ganas de llorar, te da ganas de agarrar y abrazar a tu mamá y decirle, sí se pudo, mira. Y te das cuenta que realmente no existe nada imposible para aquel que cree. Y este año pasé por muchos cambios, por la muerte de familiares, por el abandono de muchos atletas, por la introducción de nuevos atletas, por el cambio de ambiente, por muchos cambios que me golpearon y me enseñaron y también me motivaron a seguir y también me volvieron una mejor persona. También inicié en el tema de las redes sociales y todo ese recorrido te viene en la cabeza y decir, mira todo lo que alcanzaste, se puede, 1 kilómetro más, 1 kilómetro más. Y cuando llegué a la meta me di cuenta de que realmente si yo pude llevar personas atrás mío y alcanzar ese objetivo, nada es imposible. Yo ya me sentía realizado, ya sentía que cumplí con mi propósito. Entiendo. Sí. Y antes de llegar, bueno, cuando te diste cuenta que ya ibas a terminar la carrera, Sí. tú también dijiste, creo que 100 metros antes o no sé qué distancia me dijiste, pero ¿qué sentiste así cuando ya estabas por terminar? Cuando decís ya, esto ya culmina acá y ya piso al otro lado y terminó. Bueno, es que pensaba demasiadas cosas durante la carrera, pero en el momento que iba a terminar dije, bueno, ¿y ahora cuál es el siguiente desafío? ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Voy a terminar intacto. 6 meses antes yo había competido el 51-50, que se le considera el Ironman de preescolar, porque es un Ironman mitad del half otra vez. Es mucho más pequeño. Ese Ironman yo había terminado fracturado. Porque tuve un calambre y no le di bola a ese calambre y seguía insistiendo. Y una fractura trabecular se llama cuando se tensiona el hueso y se cierran los poros y tu pierna se fractura. Y yo llegué tipo con una pierna, cojeando, como casi arrastrado. Y ver que había llegado tan intacto fue una emoción tremenda. Y pensaba en todo, como te dije, en todo lo que pasé, en mi abuela, que ya no está conmigo, que en todo lo que progresé, en todas las personas que ayudé, en que realmente yo ya iba a abandonar eso. Y
si me iba a quedar con el qué hubiera pasado. Como un coach motivacional, como un coach de entrenador, coach que le decía tantas veces a sus alumnos, si podés, pues, se puede, si pudiste 1 metro, podés 1000 metros. Y en ese momento me di cuenta que yo era mi propio coach una vez más, así como fui en el año 2020, cuando me había operado de la espalda. Y en esos 100 metros me desplomé, me di cuenta que todo valió la pena. Y cuando escuché ahí la voz de mi mamá, la voz de mis atletas que estaban ahí alentando, dije, valió la pena. Valió cada maldito metro. Cada maldita vez que dije, no puedo, sí puedo. Todo los momentos malos, los momentos buenos, todo valió. Todo valió. Y una vez que pasas esa meta, te das cuenta de que fuiste el orgullo de muchas personas, pero no te querés quedar ahí, querés más. Y ahí es donde te dije, viene el momento de la victoria, pero tenés que seguir buscando impactar, tenés que seguir buscando crecer, porque ese momento rápido otra vez apaga. Lo que realmente dio gusto fue toda la aventura que tenés que contar, que yo te puedo contar ahora que viví en esos 111 kilómetros. Eso es lo que realmente no tiene precio. La verdad que es muy loco. ¿Y cómo sería la modalidad? ¿Cuántos kilómetros de cada...? Fueron 1900 metros de agua. Okay. Un día antes el agua estaba brava, estaba lloviendo, había torres de boca. Vos sabés comunicaciones cuando estaba picado, parecía que estaba en Florianópolis. se movía y las personas empezaron a entrar en pánico, tenían miedo. Y el siguiente día, gracias a Dios, salió el sol y estaba muy tranquilo, la mitad estaba bien tranquilo, la temperatura 18 grados, hacía frío. El agua estaba fría, entonces se permitió un traje especial. Y empecé el agua, 1900 metros, después 90 kilómetros en bici. El Ironman ya no es una estrategia, una carrera de quién es el más rápido o quién es el más fuerte, sino quién es el más inteligente, quién es el que mejor sabe administrar su energía, alimentarse, comprenderla, escucharla a su cuerpo. Y ahí fue en donde yo un día antes estuve estudiando como son nene que iba a rendir el colegio el siguiente día, repasando mi estrategia de alimentación, repasando. Con decirte que salí del agua y comí un sándwich de, escucha esto, la combinación, mostaza, pepino y queso. Ahí agarré, salí agua, mordí 3 veces, me subí a la bici y me fui. Y tenés que 3 horas y media de bicicleta, 90 kilómetros, con una buena alimentación, y después te bajás y corres media maratón, 21 kilómetros, ya con el sol ahí bien pesado sobre tu cabeza. Ya para el mediodía, digámosle. Ya era el mediodía. ¿Qué hora comenzaron? Comenzamos a las 7 de la mañana, yo terminé en 6 horas, terminamos a la 1 de la tarde. Las 7 de la mañana arrancó la salida. La 1 de la tarde. Sí, esos momentos previos a la competencia son los más tensionantes. Seguro. El ambiente se siente de la persona que tiene miedo, de la persona se contagia de eso. La vibra, la energía negativa, la energía positiva. Y el que estaba dirigiendo la competencia, que estaba hablando, era el que se encargaba de motivarle, hacerle aplaudir a la gente, activar el sistema nervioso simpático, que es el sistema nervioso del ataque, que te avisa que tenés que reaccionar. Sí. Y ahí es donde no tenés cafeína, no tenés tu mamá que te salve, vos sentís que te baja la presión porque tenés que enfrentar muchísimo, pero es el momento, no hay vuelta atrás. Entiendo. Vencer o morir, como la ley de los paraguayos. Vencer o morir. ¿Qué te iba a preguntar? Seguro que mucha gente que ve en el podcast se va a preguntar, que creo que ponerle que algunos quieren hacer un Ironman. Sí. ¿Cómo es la preparación? Según Matías, ¿cómo llevaste tu preparación? ¿Qué hiciste? ¿Qué comiste? ¿Cuántas horas dormiste? Ok, buenísimo. Bueno, vamos a llevar primero de base nuestros 3 consejos principales para ser un nadador de verdad. La mentalidad, la constancia y la capacidad del cambio. Tenés que tener la mentalidad de que podés lo primero. Si realmente quieren hacer un Ironman y le siguen a la página de Ironman en Instagram, vayan a seguirla ahora, van a ver que hace poquito hubo una señora en Kona, en Hawái, de 80 años que finalizó un Ironman. Y sus articulaciones o su fuerza muscular no es igual a la tuya, tal vez una persona de 40, de 50, de 30 años que quiere hacer. O si hay una persona de 80 años, te das cuenta que podés también. Y la mayoría de las personas que quieren enfrentarse a un Ironman son personas ya adultas que toda su vida corrieron, andaron en bici y tienen que enfrentar el agua. Y el agua no es imposible de conquistar, no es imposible una vez que pasas ya la mayoría de edad, simplemente necesita constancia. Y lo mismo en todos los deportes, son deportes aeróbicos, son deportes donde tu cuerpo se va adaptando. Necesitas armar un plan de entrenamiento cómodo para vos. Si sos un niño vas a tener mayor flexibilidad en tus horarios. Sí. Si sos una persona adulta, te recomiendo, si no sabes nadar, priorizar por lo menos 2-3 meses antes de la carrera la adaptación al agua. Por lo menos de 4 a 5 veces por semana. Después,
empezar a acumular los fines de semana. Esto aprendí con el campeón del 51-50 de Paraguay, un francés, uno de los mejores corredores de Ironman del mundo, que me dijo que las personas adultas que quieren introducirse a un Ironman tienen que meter en 3 semanas lo que es la parte de natación y la parte de corrida, que es lo más fácil, lo más flexible para hacer, puedes acomodar horarios, y la parte de fondo, donde el 80% de la carrera es bicicleta, hacer los fines de semana. El trabajo se apaga un poco, la familia está más tranquila y puedes salir a pedalear. No importa si eso implica de levantarte a las 4 o las 3 de la mañana, te bancas. Ese es ser un Ironman de verdad. Ese es el proceso de convertirse en un Ironman. Enfrentar el proceso. Como te dije, la medalla. Vas a llorar porque te vas a pensar en todo lo que pasaste la vez que dijiste, no, tengo trabajo, mi hijo está llorando a la noche, no puedo, no. Es a veces hacer puente, madrugar y salir a pedalear. Los fines de semana acumular tu fondo de bicicleta, los 90, los 100 kilómetros que toca progresivamente. No sirve de nada atacarte una. Ir progresivamente, pero empezar siempre por la base, el agua, que es lo que te va a desarrollar la capacidad de máximo consumo, tu capacidad de VO2, el famoso tengo estado físico, me siento bien. Es el agua lo primordial, no es de bajo impacto, no te va a lesionar, te va a fortalecer las articulaciones, y después empezás con lo que es la corrida y finalmente los fondos de la bicicleta. La bicicleta tenés que llegar bien fuerte. Y segundo, la alimentación. No podés ser pesado. Si sos una persona vi personas con sobrepeso terminar el Ironman. Eso también fue muy alentador porque te das cuenta que están tomando rumbo a un nuevo estilo de vida, a un nuevo desafío, y esas personas no se van a quedar igual. Créeme que van a buscar el siguiente objetivo y se van a dar cuenta de que con ese físico, si pudieron hacerlo, si logran cambiarse, van a poder mucho mejor otra vez. Entonces, si tenés la oportunidad de empezar un cambio físico, una dieta no es dejar de comer, es reestructurar correctamente tu plan alimenticio según tus desafíos diarios, según tus actividades diarias, que te suplan y te mantengan con energía correctamente. Si vos podés hacer 3 meses eso antes y empezar a comer como un atleta, algo liviano, algo de rápida energía antes de entrenar y algo de rápida absorción para tus músculos después, yo te recomiendo consultar con un nutricionista. Yo te estoy hablando a grandes rasgos lo que a mí me ayudó a sentirme liviano en el agua, a sentirme liviano en la corrida, a sentirme liviano en la bici, algo muy, muy importante. Tal vez si ahora tenés 150 kilos, 160, si bajás a 100, ya vas a poder realizar con una diferencia tremenda. El tema es empezar. No digas, no, estoy gordo, la verdad, entonces no voy a empezar porque cuando esté flaco. No, mentira, va de la mano. Es como caminar con un pie nomás si te cuidas con la alimentación. Es caminar con ambos pies. Pie izquierdo, hacer el deporte, pie derecho, alimentarse bien. Y ahí vas para un rumbo. Si caminas solamente con el deporte y no con la alimentación, vas a caminar en círculo. Y ese es el proceso para encarar un Ironman. Comer bien, hacer tu rutina semanal, qué día, cuál va a ser tu objetivo diario, cuál va a ser el deporte que vas a encarar, empezar por natación si no sabes nadar, priorizar en los fondos de bicicleta los fines de semana y correr como mínimo 2 veces por semana, porque el ser humano corre por naturaleza, el ser humano sabe correr, pero necesitas adaptarte porque son 21 kilómetros o 42 o 10K dependiendo del Ironman que vas a enfrentar. Entonces necesitas un proceso de adaptación, no dejes a medias. Proponete cumplir con esos horarios a pesar de la situación en la cual te encuentres. Tu hijo haya llorado ¿Perdón? No. Hayas tenido el problema que hayas tenido la noche anterior, tenés que ir y lanzarte al agua, te quedas ahí como perrito flotando, pero ya estás cumpliendo con tu actividad y tarde o temprano vas a empezar a dar brazadas. Y la mejor oportunidad para empezar fue ayer. No es hoy, fue ayer. Entonces hoy tenés otra oportunidad nomás, pero la mejor fue ayer. Y es hoy y mañana y pasado. Y el día que vas a competir te pongo mi firma que no te vas a sentir 100% preparado. Eso quiere decir que estás preparado. Te lanzas y después cuando completes ese desafío ya vas a querer el siguiente y el siguiente y sin darte cuenta ya te vas a convertir en un atleta de verdad. Y es un estilo de vida como te dije, Johnny. Unas cuantas preguntitas. Sí. Puntuales para vos. La primera es, sabiendo todo tu proceso, hoy después ya de, digamos, cuánto tiempo, ya unos años que pasaste todo este proceso a lo que es el Mati de hoy. Yo Mati nadador se me queda, pero yo te voy a decir. Está bien, yo soy nadador. Mati nadador lo que va a pasar. Bueno, está bien. ¿Qué le dirías a tu versión de antes de la pandemia? Si la encontrás. Así la agarras al hombro, ¿qué le vas a decir? Que se deje de quejar, que deje de creer que puede controlar todo y todo va a pasar mañana. Pero si le tengo que resumir una palabra, que se deje de quejar, todo va a tener que actúe, que se deje de quejar. Porque fui muy quejón y yo creo que la queja es lo que muchas veces te desvía de tu propósito o alarga el proceso. Porque Dios no te va a dar algo hasta que vos realmente tengas el carácter. Es lo que yo creo. Es lo que
aprendí también con la historia de Moisés, por ejemplo. Que Moisés estaba 40 días, tardó 40 años por la queja. Y yo creo que tardé, inclusive, quién sabe cuántas bendiciones, Dios todavía está ahí en pausa conmigo por la queja. Yo creo que la queja es lo que le diría al Mati del pasado: deja de quejarte, actúa y trata de concentrarte en lo que puedes controlar. Espectacular, eso es muy cierto lo que decís. Realmente yo creo que a veces es lo que también hablo con mis padres, es que Dios tiene muy en cuenta nuestro carácter. Él no te va a dar una bendición que vos no sepas sostener. Sí. Que tu carácter no sepa sostener. Es así realmente. Porque te puede destruir, Johnny. Totalmente, ¿verdad? totalmente. Una preguntita. ¿Cuáles son los hábitos, hábitos pequeños, yo leí, ¿verdad?, que tuvieron el mayor impacto en tu vida? Que hoy ya no hacen ni dimensionamos qué hacemos, pero esto tiene un impacto en mi vida. Sí. Hacer lo que hay que hacer sin importar qué. Eso me enseñó mucho también, aparte del deporte, de las redes. Cuando vos no tenés ganas de hacer contenido, no tenés ganas de mostrar algo de valor o mostrar lo que estás haciendo o entrenar, igual nomás entrar a hacer. Al salir hace la diferencia. Te das cuenta de que realmente cumpliste tu objetivo, estás donde tenés que estar y podés seguir adelante. Segundo, adquirir conocimiento. Tratar de siempre actualizarte, porque en el mundo deportivo, especialmente la natación, va a 200 kilómetros por hora. Vos tenés que tratar de ir a 220, ir un paso más adelante, tratar de actualizarte, aprender. Las técnicas van evolucionando, los nadadores van rompiendo récords y vos no te podés quedar atrás. Si te quedas atrás, te quedas estancado. Si te quedas estancado, te quedas frustrado. Si te quedas frustrado, abandonas. Entonces la idea es estar actualizado, aprender y no reconocer cuando te equivocas. Como siempre digo, estar dispuesto al cambio, reconocer cuando te equivocas. Yo creo que esas acciones de hacer cuando no hay ganas y tratar de todos los días aprender algo nuevo, de quien sea o como sea, es lo que realmente hace la diferencia. A la larga te das cuenta que después, mira, ya estoy implementando esto pequeño que yo, esta clínica que yo no quería asistir, pero me sirvió para esta situación. Imagínate un poco si yo no hubiera hecho eso. Asistí donde no quería asistir, estuve presente, traté de escuchar, traté de comprender y traté de aplicar. Eso creo que es lo que hace la diferencia en la vida, especialmente en el deporte, cuando hace esos pequeños cambios que nos dan gusto y después hace diferencia. Totalmente. ¿Cómo lidia Mati con la crítica y el autosabotaje? Buenísima pregunta. Creo que el deportista pasa mucho. Muchísimo. Es que bueno, creo que ahora tengo que extender a 2 horas el podcast porque es lo que te abre mi corazón y te voy a empezar a contar todo. Sí. Yo hasta hoy en día llevo 8 meses subiendo contenido y tengo más de 121,000 seguidores. Tengo muchísima gente que me requiere, le amo a mi comunidad. Cuando nos encontramos en la competencia, soy el tipo más feliz del mundo, me siento súper querido, demasiado le amo a mi gente. Pero hasta hoy en día me recuerdo el nombre y apellido de mi primer hater. Ese nunca me voy a olvidar. No es por rencor, pero duele. Por más pequeña que sea la crítica, por más que vos tengas 30 comentarios buenos, si uno tenés malo, ese te recordás toda la vida. Yo me recuerdo, me bajó la presión, me puse blanco, quería llorar, quería abandonar todo cuando leí la crítica a mi primer hater. Y lo peor de todo fue que vino de un entrenador de Chile, yo ni le conocía. Me dijo, no, esto no es así, ¿cómo le vas a explicar así? No es y eso me trabajó. Respiré profundo, le entregué a Dios esa carga. El siguiente día le contesté amablemente mi opinión, pero amablemente, literalmente. Y ahí mi gente empezó a darle like a mi comentario y como que se me bajaba, bueno, la gente me está apoyando otra vez al final. Y después surgió la primera cuenta falsa Esto me ayudó muchísimo realmente, aprender a lidiar con la crítica y el autosabotaje, salir al mundo de las redes. Porque no querer grabarte frente a una cámara es sinónimo de que no confías en vos mismo, tenés miedo, el que dirán. Es el que dirán. Lo mejor que puedes hacer si tenés poca autoestima o no crees en tu capacidad, grabate frente a una cámara y decir lo que querés decir. Y subí que te critiquen, mientras más te critican, mejor luego. Y me recuerdo cuando crearon la primera cuenta falsa del coach Mati. Y crearon con malas intenciones y subían cosas malas. Y yo tenía cuando esos 90, 80 seguidores. Era un prematuro en las redes. Y esa cuenta llegó a tener 10, 15 seguidores. Y eso me trabajaba. Y empecé ahí a mi mamá, a mi tía, a mi abuelo, a todo, pedirle que le denuncie. Y me trabajaba, no me dejaba dormir. Hasta que
Se bloqueó esa cuenta y yo entré en calma. Y hoy en día hasta le conozco a esa persona, vive acá en el país, esa persona que hizo esa cuenta y no guardo nada, recuerdo, es más, me río y me siento muy feliz. Y le saludo a él, le voy a enviar este podcast, le voy a enviar así amable porque le bendigo y deseo en serio que todo le vaya bien en la vida. Porque gracias a vos y a todas las personas que me criticaron, yo pude aprender que eso es lo que menos importa. Al final, lo único que importa y que siempre le digo a mis atletas también es, porque cuando vos perdés, te golpea. Cuando yo perdí, todas las veces que yo perdí en la competición que me presenté, incluso la más importante, me dolía y me decía, tengo que abandonar todo, no sirvo para esto. Te golpean, se muy fuerte en el ego y te hunde a un tal punto de que realmente estás convencido de que vos no podés. Ese es un punto muy peligroso, como hablamos anteriormente. Y mientras más veces pasas a este punto, te das cuenta de que no hay forma de escapar. Sí o sí, no importa si sos el futuro Michael Phelps o el futuro Bill Gates o el futuro Steve Jobs, lo que sea, vas a pasar por ese punto bajo, como vos me dijiste. Todos tus visitantes pasaban por ese punto bajo. Y mientras más rápido pasas por ese punto, más vas a aprender a lidiar. Mientras más rápido, mejor. ¿Verdad? Sí, y mejor lo que ya te bardeen todo lo que tengan que bardearte. Y hoy en día, realmente, yo también trato de buscarle el lado gracioso. Y me recuerdo que llegó un tiempo, hoy en día ya creo que no le doy mucha importancia, pero llegó un tiempo en donde los videos que tenía virales, siempre entraba a contestar solamente los comentarios de hate y le ponía, te amo, soy tu fan, para reírme porque ya no le tomaba ni en serio de tantas veces que me pasó. Claro. Y te das cuenta que tenés que enfocarte en lo que tenés control. Y esa es la forma que yo le dije, no te enfoques en lo que no tenés control. Si te molesta, bueno, eliminar el comentario. Y yo me obligaba a dejar ahí el comentario para demostrarme que es real. Las personas que van a querer hundirte existen. Claro. Pero a mí me dijeron algo muy cierto, que es una frase también muy conocida. Nunca vas a recibir la crítica de una persona que está haciendo más que vos. Porque esa persona también ya pasó por esas críticas, por esas bajadas. Y realmente me obligué a dejar, a convivir con eso. Y así te volvés una persona más fuerte y te das cuenta de que es lo que menos importa. Lo que más importa es aprender a saltar esos obstáculos y confiar en el proceso. Confiar en el proceso real. Confiar en el proceso de que no importa cuántas veces te equivocas, cuántas veces te dicen las cosas, vos tenés que continuar, aprender. Vas a llegar con una pierna, con un brazo, pero tenés que estar convencido de que vas a llegar. Totalmente. Amén. Amén. Así mismo es. ¿El mejor consejo que le han dado a Matías? En la pandemia 2020 yo me fui con un entrenador cubano acá de Paraguay. Él era viejito también y tenía prohibido salir de su casa. Él no podía salir de su casa, yo no podía hacer actividad física. El mejor combo era para unirnos y empezar a estudiar. Y él me enseñó una filosofía cubana muy, muy buena, que se le enseña ya a las personas que van a ser profesores de educación física. Enfócate en un cambio a la vez. Y yo voy a llevarlo al mundo de la natación, pero yo creo que yo aplico a cualquier situación de mi vida. Cuando yo empecé a ser entrenador y empecé a comprender o a querer aplicar la teoría en mis atletas, veía que ellos nadaban muy mal y decía, no, vas a cambiar el brazo, vas a cambiar la cabeza, vas a respirar mejor, vas a patear fuerte, vas a aprender a subir la cola, apretar la panza y vas a aprender a respirar cada tres. Y aparte de eso vas a dar la vuelta rápida, 5 delfineos. ¡Ya! Se olvida todo. No se te quedó nada de lo que te dije. Y eso es lo que yo quería hacer cuando era entrenador, porque soy acelerado luego. Y quería cambiar hasta hoy en día. Hay veces que quiero agarrar y decir, no es así, esto. Quiero cambiar todo de una. Y con el consejo que me quedo hoy, y le digo a todas las personas que hoy en día, gracias a Dios, tengo la oportunidad ya de capacitar mis propios entrenadores para expandir la filosofía del coach Matías y enseñar a muchas más personas. Y el consejo que le doy a todos mis entrenadores, y me doy siempre a mí cuando me quiero hacer el acelerado, le digo, una cosa a la vez. Cambia una cosa a la vez. Por más que te pique, te moleste ver todos esos horrores, una cosa a la vez. Primero empezar por la cabeza. Ese es el timón del nadador, la posición de la cabeza. Y lo mismo también afuera. Cuando estoy así súper desorganizado o quiero hacer todo, una cosa a la vez, no vas a poder hacer todo. Una cosa a la vez. Porque te juro, hoy en día, y hoy en día yo no tengo miedo de decir porque sé que esto es un crecimiento constante, pero mi batalla principal es que quiero hacer todo y a veces no se puede con nada. Y tengo que hacer una cosa a la vez. Y es lo que aplico, mi filosofía de entrenador, cambiar una cosa a la vez. Y si vos impregnás bien ese cambio, ya te vas a dar cuenta que más adelante no te va a molestar. Porque, ¿qué pasa el nadador cuando está cansado? Enseguida quiere volver a aparecer ese granito que está ahí. Y enseguida quiere volver a levantar la cabeza. Entonces, así que él se impregne eso en su estilo de bajar la cabeza y después concentrarte en el brazo, después en la pierna. Pero impregna bien en él un cambio
y después pasar al otro cambio. Y yo era así, yo quería cambiar todo de una en mi atleta, en mi vida, y es imposible. Y este entrenador me dijo, el entrenador tiene que cambiar una cosa a la vez, especialmente con los niños, especialmente con los atletas. Creo que eso se puede aplicar en la vida en general. Un día a la vez. Así mismo. A veces queremos hacer todo lo que nos hicimos. Tenemos 20 años y nos queda todavía tiempo. Sí. Pero tiene que ser ese trabajo continuo de cada día. Un día a la vez, una cosa a la vez, un hábito a la vez. Así mismo es. Y bueno, Mati, siempre le hago una pregunta. Esto ya no es una pregunta que está agendada. Pero me gusta que cada invitado que traigo en el podcast, este es tu cámara, Mati, cada invitado le deje algo a los oyentes, a los que visualizan el podcast. Yo sé que como hay mucha gente emprendedora, la mayoría de la gente que viene acá, que si tiene negocio, empresas, salieron de la nada. Yo sé que hay chicos, chicas que quieren ser deportistas élites, quieren dedicarse al deporte, quieren inspirar. Y en general, que se levantan a las 5 de la mañana, están tratando de ver cambios, están tratando de hacer una cosa a la vez. Y como todo deportista, como todo ser humano, nos frustramos seguro. Sí. ¿Qué vos le dejas a esa persona que va a ver el podcast? ¿Qué le dejas a Mati? Mati Nadador, como yo digo. ¿Qué le dejas a Mati Nadador? Muchísimas gracias. Resiliencia, ¿sí? Aprender la habilidad de salir de las situaciones difíciles, porque la vida de un atleta es más bajada que subida. Vos tenés que saber que esas bajadas se aprenden mucho más que las subidas. De las victorias solamente tenés aplausos, consuelo, felicitaciones, vos sos el mejor, pero en la bajada donde nadie te acompaña y vos solo tenés que aprender en qué te equivocaste y cómo volver a surgir. Resiliencia es la clave para ser un atleta elite, para poder realmente llevar tu vocación o tu profesión a otro nivel. Es lo que yo tuve que aprender cuando quise expandir mi marca como entrenador o mi vida como atleta, o le digo a mis atletas, porque hay más bajadas que subidas en el deporte. Entonces, la resiliencia es lo que realmente te va a ayudar a continuar, y tenés que comprender de que en las bajadas, en los momentos de pérdida, en los momentos de derrota, es ahí donde aprendes, ahí donde realmente te forjas y tenés la habilidad de continuar adelante, de poder proponerte el siguiente objetivo. Y no tengas miedo al cambio, no tengas miedo realmente a volver a retroceder, a volver a fallar. Y rápido tenés que hacerlo. Como ya dije, el mejor día fue ayer. Rápido volver a fallar, rápido volver a cambiar, a ajustar para aprender y avanzar. Vas a avanzar, pero no importa cuánto tiempo te tenga que quedar abajo, tener el poder de la resiliencia, de aprender a salir de eso y continuar para adelante.